Te bendiga, mi hermano y mi hermana que me escuchas en esta hora. Quería hablar sobre el sentir del cristiano. El sentir del cristiano. ¿Por qué yo quería hablar sobre esto? Porque se supone que los hijos de Dios se dejen guiar por el sentir que el Espíritu pone en su espíritu. Se supone. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son los hijos de Dios. ¿Y cómo es que el Espíritu nos habla? De diversas maneras, por supuesto, pero hay una que tiene que ver con lo que estoy hablando en esta hora. El Espíritu habla a nuestro espíritu. A veces, no en forma audible, que escuchemos una voz por dentro, sino simplemente nos pone una impresión. Lo que en esta hora estoy llamando un sentir. El Espíritu pone un sentir, el Espíritu de Dios pone un sentir en nuestro espíritu. Todo cristiano que tiene el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo se hace uno con su espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu de Cristo unido al Espíritu del cristiano. Y ese Espíritu Santo comunica el sentir de Dios a nuestro espíritu. Y ahí uno siente eso. Y al sentirlo, supone que uno lo reconozca y que uno lo obedezca, que uno confíe en ese sentir. ¿Cuál es el problema? Hay sentir que no es del espíritu. Hay sentir de la carne, hay sentir humano, hay sentir que puede hasta provenir de otros espíritus que tratan de engañarnos. Entonces, a veces eso causa que los hijos de Dios duden del sentir del Espíritu en su espíritu. A veces nosotros sentimos hacer algo y no lo hacemos porque dudamos. Mientras somos niños en el Señor, no hemos desarrollado nuestros sentidos espirituales suficiente como para reconocer cuando un sentir es del Espíritu o cuando un sentir no es del Espíritu. Cuando uno es niño todavía uno no está ejercitado en el sentido espiritual y uno lo duda, pero ser niño no puede ser para siempre, hay que madurar, hay que dejar de ser niño y ya cuando uno es maduro en el Señor, que uno es perfeccionado en los sentidos espirituales, pues ya se supone que uno entre en reconocer el sentir del Espíritu en uno y uno se deje guiar por eso. Yo soy una persona que he reconocido que el Espíritu muchas veces me trata de guiar simplemente por un sentir. No siempre recibo una visión, no siempre recibo una profecía, una voz audible, no siempre. Hay veces que, muchas veces diría yo, que simplemente es como una impresión, un sentir, algo que yo siento, como que me inquieta. Años atrás yo dudaba de eso y tenía miedo a veces de hacer lo que sentía. Al pasar de los años he podido desarrollar más confianza en el sentir del Espíritu. Y he encontrado, escúcheme bien los hermanos que aman mucho al Señor, he encontrado que las personas que más aman a Dios y más quieren ser santos para Él y más se preocupan de ser fiel al Señor, son los que más difícil se le hace confiar en el sentir del Espíritu. Porque ellos tienen miedo de hacer algo que no sea de Dios. Entonces quieren como estar bien seguros de que sea Dios
que le está poniendo ese sentir y quieren que Dios le confirme esto y aquello de otra manera y que le hable por la palabra, que le hable por otras personas, por sueños y se quedan a veces esperando múltiples confirmaciones cuando ese sentir es algo que en realidad viene del Espíritu. Ahora, como dijo ahorita, no todo sentir viene del Espíritu, pero para la gente que tiene el Espíritu Santo muchas veces le van a venir sentir por el Espíritu, porque eso es una de las formas que Él nos trata de guiar. Y si eres una de esas personas que ama mucho a Dios, pero eres bien cauteloso y temeroso de fallarle a Dios, puede que tú tengas dificultad confiando en el sentir del Espíritu. Si tú eres una de esas personas, yo también era así. Eso tú tienes que desarrollarlo, tienes que crecer, porque en realidad eso es una niñez en nosotros. Es que todavía no hemos desarrollado los sentidos espirituales. Y es bien importante que lo hagas, que desarrolles ese sentido espiritual, porque puede que el Espíritu te mande a hacer algo simplemente por un sentir y tú lo desobedezcas por no confiar en ese sentir, por no reconocer que el sentir es del Espíritu. Puede que lo desobedezca y cada vez que desobedecemos al Espíritu lo contristamos. Y donde no hay confianza en el sentir del Espíritu, no hay fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Eso es una manera bien fácil de pecar contra el Espíritu Santo. No es un pecado de muerte por sí, pero si uno persiste en no dejarse guiar por el sentir del Espíritu, ¿qué podría suceder? Dios nos libre de tal cosa. Por eso te exhorto en esta hora, si tú eres bien temeroso de Dios, confía. Si confías que tienes el Espíritu Santo, confía en el sentir que Él pone en ti. Es bien importante. Ahora vamos a otro punto. Es bien importante que si tú eres un cristiano que quieres dejarte guiar por lo que sientes, el sentir, es bien importante que seas santo. Abasacatarabasanda. Es sumamente importante que seas puro. Porque solamente los santos y los puros van a sentir lo que es santo y puro. La gente que tiene pecado, malos pensamientos, inmundicias, van a ser engañados por el sentir. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuando venimos a Cristo nos da un corazón nuevo que es santo y puro. Y como ese corazón nuevo es santo y puro, se supone que podamos confiar en lo que ese corazón siente. Pero si no somos santos y puros, si no perseveramos en esa limpieza que el Señor nos ha dado en nuestro espíritu y dejamos que nuestro espíritu se contamine, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios en el temor de Dios. Si dejamos que nuestro espíritu se contamine y no sacamos esa contaminación de nuestra vida, no nos arrepentimos, esa contaminación te puede guiar a confiar en un sentir falso. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Si tú dejas que tu corazón se contamine y tú permites esa contaminación dentro de ti, estás siendo infiel al Señor. Y cuando somos infieles a Él, es bien fácil que Él permita que seamos engañados por un sentir falso. ¿Por qué Él permite eso? Porque estamos siendo falsos. Eso en realidad es lo que vamos a cosechar, porque lo hemos sembrado.
Si tenemos un corazón con falsedad, con impureza, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si no purificamos nuestros corazones y tenemos algo que es mitad servir a Dios, mitad servir al mundo, algún deseo mundano en vez de Dios, si hay cualquier cosa, levadura que se introduce en nuestro espíritu y la dejamos ahí, fácilmente vendrán sentir que son engañosos, pero vamos a pensar que son del espíritu. Y la ironía que yo he encontrado en mi experiencia cristiana es que mientras más santa y pura y piadosa y temerosa de Dios son la gente, menos se atreven a ser guiados por el sentir. Y mientras más liberales y menos piadosos son los cristianos, más se atreven a guiarse por cualquier sentir que sienten. Y a todo le llaman Dios me dijo. Los liberales que no temen a Dios, la gente que tiene el cristianismo como algo liviano, los mandamientos de Dios los tienen livianos, no temen quebrar la palabra de Dios. Ese tipo de personas muchas veces todo lo que sienten lo hacen. Se guían por cualquier sentir. Y a todo le llaman, wow, Dios me dijo. Wow, Dios me reveló. A todo se lo achacan a Dios. Hasta las mentiras que le creen al diablo. Esa es la ironía bien grande. Los que no son temerosos de Dios fácilmente se guían por lo que sienten. Y son los menos que se deben de guiar por lo que sienten, porque tienen engaño en su corazón. Y su corazón los va a engañar y ellos van a cosechar ese engaño. Y a lo último se pueden perder si no se arrepienten de sus malas obras. Y los que tratan de andar rectamente ante Dios y son bien temerosos de guardar sus mandamientos, muchas veces son como trincos, como que con miedo y temor de fallarle a Dios, y no aprenden a confiar en el Señor. Y cada vez que el Señor te pone un sentir y tú no lo practicas, no estás ejercitando tus sentidos espirituales y nunca vas a aprender a escuchar su voz, a reconocer su sentir. Esto hay que desarrollarlo, es como los sentidos de los ojos, de los oídos, de la boca, todo esto. Los niños bebés cuando nacen y uno los expone al mundo exterior, ellos tienen que empezar a ejercer su visión, su audición, su tacto, y tú los ves que ellos experimentan con todo, y aunque no saben hablar, empiezan a hablar disparates que ellos oyen. Pero eso todo es práctica hasta que se perfeccionan. Y entonces después de eso ya ellos saben utilizar sus sentidos. Pues el sentido espiritual es lo que siente. El sentir del espíritu. El espíritu conoce todas las cosas de Dios y Él nos las deja saber a nosotros. Y una de las maneras es por sentir, algo que tú sientes, una impresión, una inquietud, algo que tú de momento piensas hacer. Recuérdate que Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Fíjate bien, el querer de Él lo pone en nosotros. O si Él quiere algo, Él nos lo deja sentir para que nosotros también lo queramos. Y de momento tú quieres hacer algo y no sabes de dónde viene ese deseo. Viene de Dios, del Espíritu que está en ti. Si eres limpio delante de Dios, puedes creer eso, ese sentir sin miedo. Pero si eres una persona que anda en aguas tibias con Dios, mezclado con el mundo, pues es bien fácil que vengan sentir a tu vida que no se pueden confiar. Y no los vas a poder discernir bien, porque estás sucio. Pero si eres una persona que amas a Dios, que buscas a Dios, que te guardas en integridad, Él mismo te va a proteger para que no seas engañado, porque Él es celoso por ti. ¿Y por qué Él es celoso por ti? Porque tú eres celoso por Él. Tú eres celoso de guardar sus mandamientos. Tú eres celoso de no fallarle. Tú eres celoso de serle fiel. Pues lo que tú estás sembrando, ese celo de ser fiel, tú también lo vas a cosechar. Porque hay una ley, lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo a otro. Pues cuando tú le haces a Dios fidelidad, Él te hace fidelidad a ti. Y si tú quieres obedecerle a Él y te guardas de no fallarle, Él te va a guardar a ti de que tú no le falles. Cuando tú sientas algo, si amas a Dios y eres fiel a Él, créelo. El sentir del Espíritu es puesto en tu espíritu.
para que tú seas guiado por ese Espíritu y de esta manera puedas ser un verdadero hijo de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.